Este es un audio de ayuda, una guía de estudio para el texto de Adela Cortina, Ética Mínima. Bueno, el primer título que tiene coincide con el primer capítulo, porque el texto tiene 2 capítulos. El primero de ellos es Ética como filosofía moral y el primer título coincide con este nombre del capítulo. El texto fundamental, donde está el nudo de aquello que quiere explicar, ni siquiera es el primer párrafo, es parte del primer párrafo. Cuando habla sobre la ética y dice que la ética se distingue de la moral, en principio por no atenerse a una imagen de hombre, sigue hasta que llega a se ve obligada a justificar teóricamente por qué hay moral y debe haberla, o bien a confesar que no hay razón alguna para que la haya. Voy a tratar de explicar de una forma simple este primer párrafo, que es el más definitorio, donde se hace una distinción entre ética y moral. Como alguna vez ya dije en clase, lo repito ahora, ética y moral originalmente responden a 2 términos de la lengua griega y latina respectivamente, ética del griego ethos, moral del latín mores, y significan fundamentalmente, sin hacer distinciones muy delicadas, significan fundamentalmente lo mismo. Se podría traducir como costumbres y también en un sentido más amplio como lugar. Por ejemplo, en el latín, mores, moral, nosotros tenemos un término castellano que es muy similar, que es morada, ¿no? O moradores, y eso hace referencia a un lugar, a una casa. La moral tiene que ver con la casa y la moral tiene que ver con las costumbres. ¿Por qué? Porque lo que rige aquello que después llamamos el deber hacer, aquello que debemos hacer, aquello a lo que nos sentimos obligados a hacer porque creemos que es bueno, son todas categorías morales, tiene que ver con aquello que hacen en nuestra casa, o aquello que es nuestra costumbre, o aquello que es la costumbre de nuestra cultura. Acá entonces lo moral está muy ligado a un devenir histórico de una pertenencia social, o sea, un espacio a donde yo pertenezco y que de algún modo, haciendo repetidas veces lo mismo, va generando una especie de conducta social que llamamos moralidad. O sea, lo moral es aquello que hacen los míos, o sea, aquellos a quienes yo pertenezco, mi familia, mi patria, mi religión, mi sindicato, mi pertenencia laboral, como por ejemplo aquello que hacemos los docentes, y eso constituye una moralidad. Está escrita la moral y normalmente no es muy necesario. Nosotros tenemos un ejemplo moral ancestral que son los 10 mandamientos, ¿no? Pero también tenemos un ejemplo moral que es escrito, que son los códigos éticos de las diferentes profesiones, ¿no? En el acompañamiento terapéutico, en la docencia, el estatuto docente, tiene algo de moralidad, no solamente de ley. Porque la ley es la ley que está defendida por lo que se llama un poder de policía, o sea que tiene capacidad sancionatoria, que alguien puede ejercer la violencia del Estado para limitarme, reprimirme, prohibirme o habilitarme. Y generalmente los códigos éticos, y mucho menos las corrientes morales de una pertenencia como una religión, no se rigen por eso. La sanción que tienen más bien es la expulsión de esa pertenencia. O sea, si vos no estás de acuerdo y no cumplís con esta moralidad, no cumplís con estas costumbres, no vas a ser más de los nuestros. Pero digamos que nunca van a mandar a la policía, esperemos que no. Y si fuera así ya estábamos hablando de ley. No son nunca lo mismo la ley que la moral. Moral y ley, si bien tienen puntos de contacto, tienen características, digamos, diferentes. La moral tiene algunas connotaciones jurídicas, pero no tiene el valor jurídico que sí tiene, en cambio, lo moral. ¿Cuál sería la distinción que aquí Adela Cortina hace sobre ética y moral? Por supuesto que hago un paréntesis en esto. Estamos hablando de cosas que distinguimos de una forma académica para estudiar.
Porque en el lenguaje cotidiano nosotros no distinguimos de ética y moral. Y está bueno que después de estudiar sigamos con el lenguaje que todos tienen, no nos volvamos unos tipas difíciles que dicen, no, eso que estás hablando no es ética, eso es moral. No, eso que estás diciendo no es moral, es ética. No sé si está bueno. Pero ahora hacemos una distinción para poder entender. Y para poder entender, la moral es esta pertenencia, estas costumbres que van grabando un modo de hacer, o sea, un deber hacer. Nos van diciendo qué es lo que debemos hacer, y eso es la moral. La moral por eso siempre tiene un costado más rígido, y por supuesto que la moral no se discute. Si en última la discutís mucho, te van a rajar del lugar de pertenencia. Entonces, ¿lo moral qué es? Responde a un ideal de hombre, dice ahí Adela Cortina. Ideal de hombre y de mujer, no estamos hablando en sentido genérico. ¿Y qué quiere decir? Que bueno, para nosotros el ideal de nuestro partido político es que sea solidario. Para nosotros, los cristianos, el ideal es que estés en contra del aborto. Para nosotros, el movimiento de mujeres por el feminismo, lo ideal es que luchemos por la libertad, por negar el feminismo y, por ejemplo, por la legislación del aborto libre, seguro y gratuito. Y todas ellas son moralidades, evidentemente que unas chocan contra otras y van generando pertenencias también que provocan divisiones. Los que están a veces en un lado no pueden estar en otro si siguen afirmando su moral. Y cada uno tiene una idea sobre qué es lo mejor para ser hombre o para ser mujer. En cambio, lo ético nunca defiende un ideal, se desemparenta del ideal. ¿Por qué? Porque adopta, y esto es propio de lo ético, la movilidad de poder criticar, elaborar siempre una crítica del ideal humano. ¿Qué es lo ético entonces? Y lo dice también Adela Cortina en el texto, quizás yo lo digo más simple acá, ojalá esto les ayude. La ética lo que hace es mirar a la moral y criticarla. Voy a poner un ejemplo concreto, muy sencillo. ¿Cuál es el lugar más ético en una familia? El lugar más ético es un adolescente que de pronto dice, no, pero esto lo podríamos hacer de otra manera. ¿Y qué hace? Está criticando la moral familiar. Por ejemplo, papá y mamá dicen no se puede usar el celular en la mesa, porque la mesa es un lugar para hablar. Y un pibe, una piba de 14 años dice, miren, es un lugar para hablar, pero ustedes la mayor parte de las veces se maltratan. Aparte el único que habla sos vos y no la dejás hablar a mamá. Y entonces la verdad que a veces no sé qué problema hay con que estemos mirando el celular, si en última capaz que habría un poco menos de violencia. Y bueno, estoy poniendo una caricatura, un ejemplo, pero digamos que esta especie de mafaldita que es el adolescente es evidentemente una crítica ética a la moralidad. Con lo cual, voy cerrando con esto. ¿En qué consiste lo ético? Y también lo dice Adela Cortina, es una mediación reflexiva de tipo filosófica. O sea, entre decir, bueno, el mandamiento dice esto y yo tengo que hacerlo, establece una mediación, una especie de demora, de espacio intermedio, donde dice, déjamelo pensar. La moral nunca dice déjamelo pensar. La moral dice esto es así, lo tenés que obedecer. Lo ético se da un tiempo, y a esto le llama Adela Cortina mediación reflexiva, para poder pensar qué es lo mejor. Por supuesto que no se puede estar en un estado permanente ético, que todo haya que cuestionarlo a cada paso cuando lo voy a hacer, porque sería una vida inllevable. Pero es cierto que en algún momento es bueno que paremos el vértigo de la acción y diga, bueno, ¿por qué? Estos que dicen los míos, esto que dice mi familia o mi religión o mi grupo laboral, ¿es tan bueno como siempre dicen? ¿O quizá esto está dañando a otras personas? Y esto que estoy hablando ahora sería un momento ético. Por eso, la ética es siempre una crítica de lo moral. Bueno, espero que les sirva.